Y yo espero que también ustedes se preparen para esta epístola, así como hemos leído los evangelios. Vamos a leer nuevamente ahí Juan 20. Al mismo tiempo quiero saludar de manera muy especial al hermano Fernando, que está aquí al lado mío. No lo saludé en la bienvenida, él vino el domingo pasado, está hoy. Y creo que la familiaridad de que casi muy seguido nos llamamos, nos hemos visto, de repente eso hizo que a mí se me escapara saludarle aquí en la iglesia, pero que el Señor le bendiga. Juan 20. Nos vamos a concentrar en de los versículos 11 al 18. Dice la palabra del Señor, ya lo leímos, lo acabamos de leer, pero esta vez lo voy a leer yo. Pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bendita la palabra del Señor. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre, en esta mañana nuevamente, Padre nuestro, estamos delante de ti con tu libro abierto, deseosos, sediento, nuestra alma sedienta de escuchar tu voz, tu palabra, de meditar en ella, para que penetres nuestro ser a lo más profundo de nuestras entrañas, Señor, y nos transformes. Y nos limpies y forjes a Cristo en nosotros. Gracias por todos los que están aquí. Aquellos que están presentes, Señor, y que aún no te conocen como el Señor de sus vidas. Aquellos que aún no te pertenecen y que no han creído de todo corazón en ti y que hoy están con nosotros. Te ruego, Padre, que por tu Espíritu Santo y que sea tu Espíritu Santo convenciéndoles de pecado, de justicia y de juicio, de tal modo que procedan al arrepentimiento y a la fe en ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te ruego por mí, Padre, que voy a entregar tu mensaje. Y no quiero ser un tropiezo para este mensaje. Así que te ruego que me domines y que me concedas humildad para exponer tu palabra con humildad. Concédeme el amor, el tuyo, Señor, no el mío es defectuoso, el tuyo es perfecto, para poder exponer a este grupo de personas con amor tu palabra. Y mientras tu palabra es expuesta, haz que desde los corazones que están ahí, tu nombre sea exaltado. Que desde este púlpito, Cristo sea glorificado. Que las alabanzas broten de nuestros corazones durante la exposición de tu palabra. Que tu poder sea en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué lloras?
Si notaron, ya que leímos en 2 ocasiones el texto, es una pregunta que se repite 2 veces en este pasaje. Ya lo vamos a ir a ver a detalle. Bueno, esto que hemos leído es parte de lo que pasó el domingo, el día que Cristo resucitó. El domingo de esa semana de la cruz es un día muy activo. A veces nos quedamos con el domingo de resurrección, predicamos una vez al año la resurrección y no nos detenemos en estos eventos maravillosos que pasaron en este día. Fue un día de mucha actividad, hermano. Aun cuando era oscuro, las mujeres iban camino al sepulcro. Ya había salido el sol estando en el sepulcro y aparecieron 2 ángeles. Las mujeres fueron, también María Magdalena fue por Pedro y Juan. Ellos van al sepulcro, entran al sepulcro y salen. Luego María Magdalena queda ahí. Jesús se aparece a María Magdalena. A los discípulos se les anuncia que Jesús ha resucitado. Luego 2 discípulos en el camino de Emaús, Jesús se les presenta. Y eso vamos a meditar el próximo domingo. Y habla con ellos y les dice cosas maravillosas. Durante todo ese día, ahora en la noche incluso, están los 11, se le conoce al grupo, era como un nombre decir los 11, pero realmente solo estaban 10 de los 11 de ese grupo. Y Jesús se presenta en la noche al final del día y les dice, paz a vosotros. Cada uno de estos eventos hay que detenerse, leerlo, ir despacio y meditar. Dios nos está comunicando algo con estos detalles. El mensaje del evangelio de Cristo debe tomarse el tiempo de hablar de la resurrección, porque la resurrección es central en nuestro mensaje. Sin la resurrección, vana es nuestra fe, dice la palabra de Dios. Vano es que incluso que nos congreguemos y que estemos aquí en esta mañana. Y en el mensaje del evangelio, la iglesia debe de aprender a resaltar los eventos de la resurrección. Maravilloso lo que pasó en la cruz. Lo que pasó en la cruz es maravilloso. Estuvimos meses meditando en los eventos de la cruz. Pero la resurrección, hermanos, es central en nuestro mensaje. Así que no vamos a ir deprisa, no hemos ido deprisa, ni lo vamos a hacer. Vamos a tomarnos el tiempo de meditar en este pasaje. Y en este pasaje que leímos, el verbo llorar o un derivado aparece 4 veces. En 4 ocasiones. En el versículo 11 aparece 2 veces. Dice, María estaba afuera llorando. Y dice, mientras lloraba. Solo en ese versículo está 2 veces. Luego en el versículo 13 el ángel le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y luego en el versículo 15 Jesús le dije, mujer, ¿por qué lloras? Entonces Juan nos quiere hacer notar que María Magdalena lloraba. Porque está insistentemente hablando de eso. Bueno, y antes de entrar a este pasaje, a los puntos que quiero tocar, quiero decirles que el apóstol Juan, por si ustedes son meticulosos en la lectura, el apóstol Juan no es que está ignorando el resto de las cosas que pasó o el resto de las mujeres que fueron. Él en su narrativa, en su evangelio, quiere concentrarse en lo que pasó con María Magdalena. No es que él está diciendo que las demás no estaban. Si uno hace un estudio de los evangelios, se da cuenta que todo compagina perfectamente. Pero Juan se está concentrando en María Magdalena. De hecho, así inicia ya en el 21 y así continúa, porque se quiere concentrar en ella. Y en este pasaje, cuando llegamos aquí, es que María Magdalena llega, ve el sepulcro, que no está Jesús. No está Jesús. Y fue a donde Pedro y otro discípulo a decirles que Jesús no estaba ahí. Se han llevado del sepulcro al Señor. Y no sabemos, dice, porque recuerden que habían ido otras mujeres, y no sabemos dónde le han puesto. Pedro y Juan corren al sepulcro
Y entendemos que por la juventud de Juan llegó primero. Era más joven, pero menos osado, por lo menos en ese tiempo. ¿Por qué digo que menos osado? Porque esta narrativa nos lo deja ver. Él llega, pero no entra al sepulcro. Quien entra al sepulcro es Pedro. Pedro entra al sepulcro, luego entra Juan y Juan es iluminado y cree. Luego ellos se van y ahí empieza el versículo 11. Pero María estaba fuera llorando. Y vamos a detenernos inicialmente en esa acción, porque hay un énfasis, siento en este pasaje, veo en este pasaje. Entonces nos vamos a detener en esa acción y vamos a ver algunas cosas. Bueno, la acción de que María lloraba, vamos a ver a dónde lloraba y vamos a intentar entender por qué lloraba. Y vamos a meditar en estos detalles, en cada uno de ellos. Uno, que ella estaba llorando. Leamos el versículo 11. Ahí está claro. María Magdalena estaba llorando. María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Por qué lloraba María? Aunque ya vamos a ir a esa pregunta, pero ella estaba llorando por tristeza y por dolor, porque Jesús había muerto. Y es normal llorar cuando un ser querido o un allegado o un cercano ha muerto. María iba a visitar la tumba de Jesús en la mañana con las otras mujeres y llevaban especias aromáticas que habían comprado, pero se llevaron la sorpresa de que Jesús, su cuerpo, no estaba ahí. Bueno, si uno va a visitar un sepulcro y más cercano del fallecimiento, es natural que las lágrimas broten. Empezamos, hermano, y no las podemos contener. Pero aún más sería si vemos que en el sepulcro no están los restos de esta persona. Y eso fue lo que pasó. Entonces esas lágrimas, que no era que los ojos se le pusieron aguaditos o brillantes o llorosos, era que estaba llorando. No podía contener sus lágrimas. Ella estaba profundamente llorando. ¿Por qué? De alguna manera había desesperanza en ella. Se han llevado el cuerpo de Jesús. No sabemos dónde lo han puesto. Estaba llorando por una pérdida. No solo porque había muerto, sino que ni el cuerpo no había ni para ponerle las especias aromáticas y los olores. Entonces en ella había una profunda tristeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y además de eso, había cierta desesperanza en ella. Si usted nota y ve la narrativa, ella está, por así decirlo, está quedada. Fue por los discípulos, pero llegaron los discípulos, salieron, ella quedó ahí, quedó como impávida, llorando. Y esto me hacía a mí meditar mucho, por varias razones que ya se las voy a mostrar. Pero realmente los creyentes, porque ella era una seguidora de Jesús, tenemos también episodios de muchas lágrimas. A veces son repetitivos, a veces son prolongados. Por diferentes razones. Puede ser por la muerte de alguien. Puede ser por la pérdida de algo material o inmaterial. Puede ser incluso por un problema con una amistad o con un familiar, con una madre, con un hermano, con un padre, con un hijo. Por temas laborales, por temas familiares, por un montón de razones. Por temas hormonales incluso. Por salud. Pero, bueno, en mi caso yo también he tenido ese tipo de episodios y no sé si todos. Pero donde estamos llorando
y se nos hace muy difícil contener esas lágrimas por algo que está pasando, por algo que estamos viviendo, por algo que nos está ocurriendo. Bueno, eso para que nos acerquemos más a lo que estaba pasando María Magdalena. María Magdalena estaba llorando fuertemente, amargamente ahí. Y la Biblia nos lo resalta claramente. Para que entendamos mejor ese momento, entonces, no estaría mal recordar cuando nosotros hemos pasado episodios donde no podemos contener las lágrimas. Puede ser que esos episodios no hayan sido en público, puede ser que hayan sido en lo más privado o medianamente en público, donde muy poca gente se enteró, pero donde no podemos contener porque algo está pasando o algo ha pasado que nos tiene desgarrado el corazón. Eso le estaba pasando a María Magdalena. Ahora, la Biblia no solo nos dice que lloraba. El segundo punto que quiero que meditemos es que la Biblia nos dice a dónde estaba llorando. Y cuando vemos a dónde estaba llorando, la meditación debe de ir más profunda. Ese mismo pasaje lo dice claramente. Pero María estaba fuera. ¿Fuera de dónde? Del sepulcro. Llorando. Junto al sepulcro. Llena de tristeza. De llanto. De dolor. De desesperanza. Junto al lugar donde debería de rebosar la alegría, la esperanza y la fe. Pero ella no lo estaba viendo así. Y no se daba cuenta que estaba llorando frente a la tumba vacía de Jesucristo que había resucitado de entre los muertos. Esto me hizo meditar mucho, hermano. No que las lágrimas, no le estoy diciendo que es tan malo llorar. Si tiene que llorar por algo, sería normal que no lo haga. Dios nos diseñó tal modo que podemos llorar. Pero muchas veces la prolongación de nuestras lágrimas es porque no estamos viendo bien las cosas. No estamos contemplando realmente a dónde estamos. ¿En quién hemos creído? ¿O qué es lo que ha pasado o está pasando a nuestro alrededor? Hermanos, la tumba estaba vacía porque Jesús había resucitado. Seguramente muchos de ustedes han ido al sepulcro de algún ser querido. Un día sus tumbas van a estar vacías si han creído en Cristo. Y eso va a ser un día de alegría, no de lágrimas. No va a pasar que uno de ellos se va a levantar ahora y nos va a dar un abrazo. Lo deseamos. O que le veamos y que le escuchemos. Pues no va a pasar. Pero en el caso de María Magdalena, realmente Jesús ya no estaba ahí. No porque lo habían movido, sino porque él había resucitado y había vuelto a la vida. Entonces, cuando meditamos el lugar donde María Magdalena lloraba, es realmente de detenernos también nosotros y pedirle a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento. Porque lo que María le pasaba era que no estaba viendo completamente. Para ver si los motivos de nuestras lágrimas hay algo más que no estamos viendo. Ella no era solo que estaba llorando. Si vemos bien el pasaje, dice mientras lloraba. Ese mientras lloraba nos da a entender de ese llorar prolongado. Ella estaba junto al sepulcro,
pero mientras lloraba en que ella no se podía contener, se inclinó para ver el sepulcro, el motivo de su llanto, y miró dentro del sepulcro y pasó algo maravilloso, de lo que María Magdalena fue testigo. Eso es algo, hermanos, wow, lo que pasó ahí es algo sorprendente. 2 ángeles, no uno. Uno fue el que dijo aquellas palabras, pero realmente en la tumba de Cristo habían 2 ángeles. Y dice, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas. Uno estaba, y dice el texto, que estaban sentados, uno a la cabecera, donde estaba puesto el cuerpo de Cristo, o los restos del muerto, en este caso Jesús, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Los ángeles sabían lo que pasaba. Ellos sabían por qué el sudario estaba ahí. Ellos sabían por qué los lienzos estaban ahí. Ellos sabían por qué la piedra estaba removida y por qué el sepulcro estaba abierto. María Magdalena no lo sabía. Entonces ellos le preguntan a María Magdalena, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Yo creo que esa es una pregunta que a alguien hasta podría molestarle. Parece que a María Magdalena no le molestó. Porque diríamos, ¿qué pregunta más imprudente, incorrecta? ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar? Hay situaciones en la vida, hermano, que está normal, creo yo, que a veces no lloremos. Pero esa es la pregunta que le hacen. ¿Por qué lloras? Es bueno tener claridad. Si estamos derramando lágrimas, ¿por qué llorar? ¿Por qué estaba llorando? Y como les repito, no estoy diciendo que no lloren. Solo quiero exponer este texto, lo que veo en María Magdalena. El caso de María Magdalena. Ella estaba poniendo sus ojos en este mundo. Ella estaba viendo muy humanamente todo. No estaba viendo con su alma y de manera espiritual y de manera bíblica lo que estaba aconteciendo. Entonces, claro, si tenemos nuestros ojos puestos en este mundo, las lágrimas nunca van a dejar de correr por nuestras mejillas. Por los fracasos que tenemos, por las cosas que nos acontecen, por las pérdidas que tenemos, por las heridas que nos hacen. Todo eso, hermano, es de este mundo. Todo lo que nos ha provocado esas lágrimas. Analícenlo. Los desprecios, todo es de este mundo. Las crisis económicas que nos pueden hacer llorar, las pérdidas de un familiar que lloren, hermanos. No piensen que este mensaje no es para que no lloren. Pero en el caso de María Magdalena es porque sus ojos estaban puestos en este mundo. Y entre más tengamos los ojos puestos en este mundo, más lágrimas y más llanto incontenible habrá en nuestros ojos. ¿Por qué lloras? Ella le respondió y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Verdadero o falso? ¿Se habían llevado a Cristo? Falso, hermano. Ella lo estaba diciendo con una seguridad que nadie le hubiese convencido, de lo contrario. Ella estaba argumentando el motivo de sus lágrimas como que tenía razón de llorar. Ella estaba diciendo, es por esto. Pero les repito la pregunta, en el caso de María Magdalena, lo que ella dijo,
¿verdadero o falso? Falso. A Jesús nadie se lo había llevado. Versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Se han dado muchas explicaciones. Yo no quiero entrar a ese detalle porque no reconoció que era Jesús. Pero desde una perspectiva muy humana, tendría sentido. Su llanto tenía tanto tiempo. Sus ojos y su rostro estaba tan llenos de lágrimas que hasta no estaba viendo, como ustedes ven ahorita, de manera nítida. Ella vio a alguien y no pensó que era Jesús. Pero quien se le presentó a María era Jesús. Y no lo reconoció. Eso realmente es algo que pega, hermano, si uno medita en eso. Porque en medio de las lágrimas, del llanto, del dolor, ¿cuántas veces ahí está el Señor? Y no lo vemos. Y yo miraba eso y decía, buscando una aplicación para el día de hoy de esto es algo que nos pasa a veces hasta diarios. No vemos la presencia del Dios vivo y verdadero ahí con nosotros. Porque nuestra humanidad y tanto nuestro argumento y nuestras lágrimas, nuestra victimización, porque a veces nos encanta victimizarnos, no nos hace ver lo que tenemos enfrente. Y dice, no sabía que era Jesús. Versículo 15. La misma pregunta las mismas palabras, por lo menos la primera pregunta es lo mismo que dijeron los ángeles. Luego él añade una segunda pregunta. Pero vean el texto, es lo mismo. Mujer, ¿por qué lloras? Ya no se lo están preguntando los ángeles. Se lo está preguntando Jesús. La misma pregunta. Muchas veces, amados hermanos, tenemos que ser honestos y humildes, que no vemos las cosas de manera completa. Hasta nuestra vista es imperfecta. La mía, muy imperfecta. No reconozco desde aquí si me están viendo o no me están viendo. No sé si están despiertos o dormidos. No lo sé, hermano. Están despiertos, pero les oigo bien. Nuestra visión es imperfecta, hermanos. Pero la de Cristo, con Cristo nosotros podemos ver con claridad. ¿Y por qué pasa eso? Vean, hay un texto muy preciso para eso. Vayan conmigo a Isaías 55, por favor. Versículos 8 y 9. Lo puede subrayar en su Biblia, por favor. Y si le gusta memorizar versículos, estos son dos buenos versículos para memorizar. Dice Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Allá dice la mujer. ¿Quién entendió la mente del Señor, hermano? Nosotros vemos aquí, Él tiene una visión de todo, Él lo ve plenamente todo, completo de todo el universo. Nosotros estamos nuestra visión limitada por el tiempo. Nosotros vemos el presente. Él lo ve todo, hermano. El tiempo no limita la visión del Señor. Él sabe todo, absolutamente todo. No hay nada que Él no sepa. Pero nosotros en nuestra pecaminosidad, en nuestra iniquidad, en nuestra depravación, en nuestro egoísmo,
en nuestro egocentrismo, egolatrismo, que nos creemos a muchas veces el centro del universo y que todo el mundo debería estar preocupado por nosotros, no vemos las cosas claras. Entonces Jesús le está preguntando, mujer, ¿por qué lloras? Y ella todavía no sabía que era Jesús, imagínense. No había incluso reconocido su voz, porque todo eso le había cegado hasta el reconocimiento de voz, que uno reconoce las voces, ¿verdad? Muy difícil encontrar dos tonos de voz. Creo que no hay dos tonos de voz iguales, similares sí, pero iguales no hay. Pero no lo reconoció, le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y Jesús le dice, porque a él lo buscaba, ¿a quién buscas? Como quien dice, aquí estoy yo, ¿por qué lloras? A María Magdalena, a los discípulos, realmente a todos, hermano, se les había olvidado lo que Jesús les había dicho. Vayan conmigo, por favor, a Mateo 16. Mateo 16, 21. Creo que tengo que ir cerrando el mensaje, ¿verdad? Vamos a pisar el acelerador. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer. ¿Cómo el Mesías tiene que padecer? Era necesario que el Salvador padeciera mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí estaba claro, hermano. Pero se les había olvidado. Dice el versículo 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y creo que es una pregunta que muchas veces debería de presentarse Jesús ante nosotros. Porque estamos derramando lágrimas, que no digo que no las debemos de derramar en algún tiempo, pero que ya no debemos de muchas lágrimas ya no las debemos de seguir derramando. Si ponemos nuestra mirada en Cristo, si lo reconocemos ahí a nuestro lado. Y Él debería de preguntarnos, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Por qué lloras? Y ella, vean cómo responde versículo 15, María Magdalena. Pensando que era el hortelano el que, recuerden que estaba en un huerto, entonces ¿quién cuidaba el huerto? Pues la huerta y todo eso. Le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo voy a traer, yo lo llevaré. La mano andaba más que perdida. Todo el mundo podría decir, las lágrimas de María Magdalena tienen todo el sentido. Humanamente, sí, como no iba a llorar, pero con lo que estaba pasando ahí, ella no tenía que derramar ni una lágrima de tristeza. Ella con lo que estaba pasando, ella no debía derramar ni una lágrima de desesperanza, ni una lágrima de desilusión, porque tenía a Cristo enfrente. Y Jesús le dijo, en alguna manera, Él le iluminó sus ojos y sus oídos y le dijo, María. Y ese, como él me conoce, escuchó la manera en que le decía María y ella, volviéndose, le dijo emocionada, Raboni, que quiere decir maestro, una manera de decir maestro, porque el maestro estaba ahí. Jesús estaba ahí. Miren, hermano, yo no digo que no debemos de llorar. Pero de alguna manera nuestras lágrimas, que por favor no dejen de llorar, pero por arrepentimiento.
Esas son las lágrimas más valiosas que una persona puede derramar. Esa tristeza de arrepentimiento, lo dice, si van conmigo, por favor, a 2 Corintios 7:11. Dice la palabra del Señor. Ahí está clarito, hermanos. Porque he aquí, 2 Corintios 7. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, no hay que arrepentirse de esas lágrimas, de esa tristeza, de eso. Pero la tristeza del mundo produce, miren hermanos, de tanto llorar la gente se enferma. De tanta tristeza la gente pierde el sentido de la normalidad. Y le cuesta hasta levantarse de la cama. Y pueden haber cuestiones biológicas, claro que sí. Pero en muchas ocasiones y en la mayoría de casos, la gente está derramando lágrimas porque tiene puestos sus ojos en Jesús. Porque no quiere escuchar o reconocer la voz de Dios que le está llamando a una nueva vida. Y porque no está dándose cuenta de que la tumba está vacía, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Si nosotros cambiamos el enfoque de nuestros ojos y empezamos a ver la tumba vacía, si María hubiese visto la tumba vacía, porque Cristo resucitó, y si hubiese reconocido a quien le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Si hubiese reconocido su voz y su rostro, en ese momento estoy seguro, estoy más que seguro, que en ese momento cuando ella dijo Raboni, cuando ella contempló a Cristo, cuando puso los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sus lágrimas se empezaron a secar. Porque Él es el consuelo de nuestra alma. Si su consuelo lo tiene en cosas de este mundo o en personas de este mundo, sus lágrimas van a volver. Pero si su esperanza, su fe y su consuelo lo tiene en Jesús, vendrán lágrimas de arrepentimiento, pero para salvación. Para salvación. Dice luego Juan 20, ya estoy terminando, hermanos. María volviendo, Jesús le dijo, María volviéndose, ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no ha subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. De una manera muy simple, tal vez no profundizar en todas estas palabras, pero le está diciendo, tranquila, yo no te desesperes, yo aquí sigo. Todavía no me voy. Me vas a seguir viendo. Tranquila. Y amados hermanos, si nuestra fe está en Cristo, en el glorioso evangelio de Cristo, en la resurrección de Cristo de entre los muertos, vamos a tener esperanza, hermano. Pablo le dice a los tesalonicenses, no quiero que ignoréis acerca de los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza, hermano. Una esperanza gloriosa en el Jesucristo resucitado. Y tenemos una esperanza gloriosa en su palabra que dice a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Entonces hoy la pregunta es para ustedes. ¿Por qué llora? Díganselo al Señor. Y contémplenlo a Él en medio de su respuesta. Y sus lágrimas van a cesar, porque van a adorar con júbilo y con alegría al Rey vivo y verdadero. Si alguien entre nosotros aún no se ha arrepentido de sus pecados y no ha venido con su corazón quebrantado delante del Señor a entregarle su vida por completo a Él, le invito en el nombre de Cristo y por esa gloriosa resurrección que se arrepienta hoy de sus pecados, que crea en el que dejó la tumba vacía y que crea que Él puede cambiar, regenerar. Su poder es maravilloso. Usted va a nacer de nuevo. Bueno, si se arrepiente porque realmente ha nacido de nuevo. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra y por esa gloriosa resurrección. Oh Padre, seguramente entre nosotros hemos derramado muchas lágrimas por las heridas, pérdidas, decepciones, por tantas cosas. Y esas lágrimas muchas veces, Padre, han impedido que podamos verte, contemplarte, valorarte como es debido. Perdón por eso, Señor. Gracias porque tu palabra dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Consuélanos con tu palabra, con el glorioso evangelio, con tu vida, con la vida de Jesucristo. Ayúdanos a contemplar a Cristo, a recordar la tumba vacía, para que podamos ver plenamente y adorarte, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un poquito atrasaditos, pero no se preocupen, ya vamos a continuar con el resto del programa. Gloria al Señor.